Hola a todos, bienvenido a mi canal. En el video de hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la panadería. Y vamos a aprender cómo trabajar de una manera efectiva una masa de pan con harina integral. La harina integral agrega un toque nutritivo y delicioso a nuestros panes, pero también puede presentar algunos desafíos únicos. Pero no te preocupes, porque en este video te voy a compartir 5 consejos importantes para trabajar una masa de pan con harina integral. Empezamos. Primer consejo, seleccionar la harina integral adecuada. Cuando nos aventuramos en el mundo de la panificación con la harina integral, la elección de la harina adecuada es un paso muy importante. La harina integral se obtiene al moler todo el grano del cereal, lo que incluye el salvado y el germen. Esta característica la hace más nutritiva y rica en fibra en comparación a la harina refinada. A la hora de seleccionar la harina integral adecuada, aquí te voy a dar unas opciones. Primera opción, harina de trigo integral. Es la más fácil de encontrar en el mercado y es una excelente opción para todas las personas que quieran empezar en el mundo de la panificación integral. Tiene un sabor suave y es muy versátil en receta de panes. Harina de espelta. Es un antiguo tipo de trigo que ha ganado mucha popularidad debido a su perfil nutricional. Tiene un sabor a nuez y puede ser una excelente opción para panes rústicos. Tercera opción, harina de centeno integral. Perfecta para panes con un sabor muy marcado. La harina de centeno aporta un rico sabor y es muy utilizada para una tipología de pan muy peculiar. Harina de avena integral. Agrega un sabor suave y una textura agradable a nuestros panes. La podemos mezclar con la harina blanca o también con una harina integral de trigo o de espelta. Harina de maíz integral. Ideal para agregar variedad y un toque ligeramente dulce a nuestros panes. Podemos realizar una masa con harina refinada o con una harina de trigo integral, donde le vamos a agregar también un porcentaje de harina de maíz integral para darle una textura y un sabor muy interesante. Es importante tener en cuenta que algunas harinas integrales como la harina de centeno puede tener un bajo contenido de gluten, diferente al trigo, lo que afecta en la textura del pan. Experimentar con diferentes proporciones de harina o combinarlas entre ellos podemos obtener resultado muy interesante. Al seleccionar la harina integral, busca opciones de alta calidad y preferiblemente orgánica. Sería increíble de pronto encontrarla harinas molidas a piedra. Recuerda que la elección de la harina es el primer paso para realizar un gran producto. Segundo consejo, hidratación y reposo. La harina integral tiende a absorber más agua de la harina refinada. Y esto lo sabemos, por lo que es esencial agregar a la masa un poco más de agua. Añadir un poco más de agua a la mezcla nos da una textura totalmente diferente y podemos tener un producto con unas características y con unos beneficios más interesantes. Te voy a dar unos consejos importantes sobre la hidratación y algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Una hidratación equilibrada. Añadir agua gradualmente es esencial a la mezcla de la harina integral. Comenzamos con una cantidad menor y poco a poco, mientras que estamos amasando a mano o en la amasadora, vamos agregando la cantidad de agua. Esto evita que de pronto le echamos bastante agua y de pronto la característica de la harina que estamos utilizando, no puede absorber toda esta cantidad. Entonces cada harina, como sabemos, tiene unas características bien específicas. Amasado y reposo. Una vez que uno ha terminado el amasado, debemos dejar reposar la masa en fermentación por un tiempo para que pueda absorber y para que pueda tener una textura diferente. Si lo hacemos a mano, generalmente uno tiende a amasar bastante la masa. Cuando trabajamos con harinas integrales, tenemos que entender que estamos trabajando con harina que contiene salvado. El salvado dificulta un poco el amasado. Entonces, de una manera súper sencilla, no vamos a amasarla de una forma bastante agresiva. Dejamos la masa por 10-15 minutos, mezclamos los ingredientes, dejamos descansar la masa por 10-15 minutos, aprovechamos para darle un tiempo que la masa empieza a tener
una textura diferente. Cuando agregamos líquido a la masa, que sea agua, que sea leche o que sea cualquier líquido, tenemos que entender que cada líquido aporta una característica diferente al producto. Por ejemplo, si agregamos crema de leche o leche, no solo estamos agregando la parte líquida, estamos agregando también la parte grasosa. Las harinas integrales son harinas que nos dan una textura interesante, pero al mismo tiempo tenemos que tratarla, manipularla de una forma un poco diferente porque no responden al 100% como si fuera una harina refinada. Entonces, importante la textura y cómo la vamos a trabajar. Para las harinas integrales, yo aconsejo de dejar tiempos largos de fermentación para que el salvado pueda absorber todos los líquidos, como decía antes, pero al mismo tiempo para que nos pueda dar un sabor al producto terminado mucho más interesante. Gran consejo, dejar por lo menos 12-16 horas mínimo estas masas para darle un sabor totalmente diferente. Tercer consejo, amasado y desarrollo del gluten. El amasado es crucial para desarrollar el gluten en la masa. Sin embargo, la harina integral es importante que uno la manipula de una forma diferente. Amasamos con movimiento suave. El proceso de amasado y desarrollo del gluten es esencial al trabajar con una harina integral, pero hay que abordarlo con un enfoque ligeramente diferente en comparación con la harina refinada. Aquí te voy a dar unos consejos para desarrollar el gluten y mantener una textura perfecta. Primer tip, amasado cuidadoso. Es importante, como todos sabemos, amasar de una forma correcta el gluten con un amasado enérgico para dar una textura a nuestra masa, pero es al mismo tiempo importante no sobretrabajar la masa para evitar que después esta malla de gluten se rompe. Como decía antes, los líquidos tienen una función importante, la hidratación adecuada según la harina que nosotros estamos utilizando. Tenemos que mirar la ficha técnica y en base a la ficha técnica que estamos utilizando, en base a la harina, vamos a agregarle la cantidad necesaria de líquido. Otro tip, técnica de plegado. Es una técnica muy común cuando nosotros realizamos los panes. Para no sobreamasarlo, es aconsejado también utilizar la técnica de los pliegues. Los pliegues nos ayudan a redistribuir la cantidad de levadura, dar tensión a la masa y al mismo tiempo, con simples movimientos, podemos obtener una textura como nosotros la queremos. Las ventajas de los reposos. Los reposos en cualquier masa son importantes, sobre todo en las harinas integrales. Tenemos una estructura menos firme a comparación de una harina refinada. La manipulación correcta, como decía antes, es de fundamental importancia. Dámosle a veces uno descanso. Si lo hacemos en la amasadora o si lo hacemos a mano, descanso de pronto de 5 o 10 minutos y después volvemos a amasar y vamos a obtener un resultado muy interesante. Cuarto consejo, autólisis. Ese es un nombre que de pronto puede parecer un nombre raro. Si quieres saber más sobre la autólisis, te dejo aquí arriba un video específico donde hablo de autólisis. La autólisis es una técnica en la que se permite que la harina y el agua se mezclan y reposen antes de agregar la levadura y la sal. Esto ayuda a mejorar la textura y el manejo de la masa integral. Cuando mezclamos la harina y el agua, empieza un proceso químico-físico. Dejamos descansar esos dos componentes 20-30 minutos mínimo, vamos a obtener ya unos beneficios. Pasado este tiempo, los beneficios más importantes de esta técnica que nos aportan a nuestras masas, primero que todo, nos da una mejor textura al producto. Entonces, textura y sabor. La autólisis permite que los enzimas naturales presentes en la harina comiencen a descomponer los almidones y a mejorar el sabor y la textura final del producto. Facilita el amasado. Una masa que ha pasado por la autólisis es más suave y fácil de amasar. Esto se debe a que el gluten se ha empezado a desarrollar durante la fase del proceso de reposo. Mejora la hidratación, o sea, yo con la autólisis puedo agregarle más agua al producto, entonces obtener un producto mucho más hidratado. Reducción de los tiempos de amasado. Cuando trabajamos con el autólisis, este tiempo de descanso que nosotros le damos, 20-30 minutos, una hora, cuando uno después retoma la masa para trabajarla, ya va a tener una masa con una estructura, entonces se reducen los tiempos de amasado. Quinto y último consejo, la fermentación.
La fermentación es clave para desarrollar sabor y textura en nuestros panes, y esto ya lo sabemos. Dado que las harinas integrales pueden fermentar más lentamente a comparación de las harinas normales, toca tener un poco más de paciencia. Nos vamos a enfocar primero que todo en fermentaciones controladas. ¿Qué quiere decir fermentación controlada? Una fermentación donde vamos a utilizar la nevera como herramienta para retardar o retrasar fundamentalmente el proceso de fermentación. Debido a la densidad de la harina integral, es recomendable extender los tiempos de fermentación. Esto permite que la masa repose en un lugar cálido o frío, dependiendo de las condiciones también del ambiente, durante un periodo más largo. Esto permitirá que la levadura trabaje a fondo y desarrolle un sabor más complejo. Una vez que la masa ya fermente, tenemos que tener en cuenta el nivel de fermentación. Esperamos que duplica completamente la fermentación, o sea, que duplica el volumen de la masa para empezar a trabajar. Trabajamos con prefermentos, trabajamos con masa madre, con viga, con polish. Vamos a mejorar los aspectos aromáticos y sobre todo vamos a mejorar el aspecto tecnológico de la masa, dándole una textura totalmente diferente. Vapor en el horno. Muy importante cuando realizamos todos los panes, la mayoría de los panes, pero sobre todo los productos integrales, donde agregamos el vapor. En el horno cuando vamos a cocinar, precalentamos el horno a 200 grados, 220, 230, dependiendo del horno que uno tiene. Antes que entra la pieza en el horno, le echamos de pronto agua fría sobre las paredes del horno. Esto hace que se genere inmediatamente un shock térmico y el agua empieza a crear el vapor. Metemos inmediatamente la pieza en el horno, cerramos el horno y atrapamos este vapor adentro de la cámara de cocción, adentro del horno. Esto hace que la pieza va a tener un volumen mayor, retarda la formación de la corteza y entonces vamos a tener un producto mucho más interesante. La cocción, como sabemos, es el 70% del trabajo. Un buen horno, una buena cocción nos permite dar un buen resultado final. Entonces, estar pendiente de los tiempos de cocciones y sobre todo en evaluar el tiempo adecuado según la pieza que nosotros estamos trabajando. Y por último, no menos importante, el enfriamiento. Muchas veces uno tiende a consumir un producto casi recién salido del horno. Ese es un grave error. Los panes toca esperar que se enfríen para aprovechar del producto. Entonces, en este caso esperamos por lo menos 45 minutos, una hora y media, mejor, para después consumirlo. Recuerda que la paciencia es fundamental en estas fases. Los panes de harina integral pueden necesitar más tiempo, pero el resultado final valdrá la espera. Disfruta el aroma del pan recién horneado y celebra tu éxito al crear un pan integral delicioso y saludable. Bueno, espero que este video te ha gustado. Te invito a suscribirte a mi canal. Quiero compartir contigo un plan de mentoría que ya está listo para ti, para empezar a trabajar junto a mejorar muchos de estos temas, con mentorías online donde nos vamos a conectar y vamos a solucionar los problemas de cada uno para el tema de la panificación y el tema de la pizza. El precio de este plan es un precio increíble, accesible a todos y entonces todos tenemos la posibilidad de mejorar y sobre todo de crecer en este magnífico mundo de la panadería. Te dejo aquí abajo el link donde puedes encontrar mayor información, me escribes en WhatsApp y charlamos. Bueno, espero que este video te ha sido de ayuda y nada, nos vemos en el próximo video. Un abrazo, chao.